Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Como siempre, les agradezco su puntualidad y su asistencia. Retomamos el día de hoy nuestras sesiones con la profe Luz Marina. Profe, bienvenida nuevamente. El auditorio es suyo. Ricardo, muchísimas gracias. Listo. Muchísimas gracias. Entonces, pues, bueno, aquí tenemos otra oportunidad. Vamos a seguir con lo que veníamos. Déjenme les proyecto, por favor. En un segundito. ¿Sí? ¿Están viendo? Sí, Sí. señora. Listo, súper. Entonces, hoy tenemos como objetivo de esta sesión, lo primero que les quiero contar es que vamos en sesión de 1 hora. Entonces, digamos que ya no vamos a tener de pronto mucho tiempo para hacer como trabajos grupales. Voy a tratar como de dar unas orientaciones guiadas y luego hacemos como una discusión al final. Siempre, porfa, que no haya quedado claro un tema, que haya preguntas, siempre que ustedes quieran hacer algún tipo de comentario que consideren que nos puede aportar, siempre súper bienvenidos. A veces no estoy viendo la pantalla, entonces no puedo ver si levantan la mano, si piden la palabra, entonces digamos que podríamos abrir el micrófono. Eh, um, Como siempre les cuento, a mí me interesa mucho que esto, como ya estamos en nivel de maestría, pues no sea solo como venir a escuchar la clase, sino a participar y podemos, lógicamente, hacer aportes que nos sirvan y nos nutran la discusión. Entonces, hoy vamos a ver otras dos fases del ciclo de la política pública, que son el diseño y la implementación. Y vamos a estudiar un concepto que a mí me llama mucho la atención, ya les voy a contar por qué, y es el de políticas performativas. Eh, um, entonces, digamos que la estructura de clase que tenemos hoy es, vamos a hacer un recordatorio de 5, máximo 10 minutos, unas orientaciones guiadas y una discusión final y conclusiones. Entonces, porfa, dos personas que nos cuenten qué vimos la clase pasada, qué recordamos de la clase pasada, porfa. Estábamos haciendo el análisis de políticas públicas populistas frente a proyectos de ley sobre coyunturas de momentos donde la respuesta del derecho penal se hace necesaria frente a problemas sociales. ¿Ok? ¿Alguien más? Profe, pues vimos en general lo que es el concepto de la política pública criminal, que es ese conjunto de directrices normativas, instituciones, institucionales y programáticas. Bueno, el concepto. Vimos las fases de la política pública criminal, comenzando por la agenda y revisando los actores que influyen en la creación de la política pública, y terminamos con un ejercicio acerca de ponernos en distintos roles y cómo enfrentar desde la institucionalidad, desde la academia, desde la crítica, esos problemas de la política pública, de la creación de la política pública criminal en general. Súper. Sí, correcto. Vimos la primera fase del ciclo de la política pública, que es la creación de la agenda. ¿Cómo entran en esa agenda los problemas sociales que necesitamos atender a través de la política pública criminal? Súper, listo. Entonces hoy vamos a seguir con la segunda fase de este ciclo,
que es el de formulación y decisión de la política pública. Entonces, digamos que ya tenemos ese primer fase, ya tenemos una agenda, ya tenemos unos problemas que son los que hemos decidido que se deben atender, que son los que ha decidido el gobierno que va a atender, que son los que finalmente han surtido todo el proceso que hablábamos la clase pasada de pesos y contrapesos, donde se ha surtido ya todo la presión mediática, los medios de comunicación juegan un papel muy importante, los grupos sociales, y ya está en la agenda. Ahorita, ¿qué sí? Pues vamos a hacer una definición y una especificidad penal. Vamos a diseñar esa herramienta que debe dar solución a ese problema que está atacando, a ese problema que está respondiendo. Digamos que esta fase es bien interesante y a pesar de que en la política pública criminal tenemos unas especificidades, tenemos unas características propias de esa política pública, eh, porque aquí digamos que tiene mucho más peso el qué que el cómo. Va a pasar y lo vamos a notar en muchas políticas públicas, sobre todo sociales, tienen la misma problemática. Y es que es un ejercicio más burocrático que técnico. Es un ejercicio que apunta más a cumplir determinados intereses que realmente a lo que debe ser, que es solucionar ese problema para el cual lo estamos creando. Entonces, por darles ejemplos, las políticas públicas que promueven la superación de las condiciones de vulnerabilidad en la población, que propenden por superar los estados de pobreza de las personas. No logran ser, digamos, no logran, además de que no logran de que las personas superen sus condiciones de vulnerabilidad, no logran ser estables y permanentes en el tiempo y sufren la misma problemática y digamos para que tengamos como esos fundamentos de política pública, tienen las mismas problemáticas que tiene nuestra política pública penal. ¿En qué sentido? En que los actores de estas políticas públicas han entrado en unos círculos que se repiten. Entonces, por darles un ejemplo que no sea del caso penal para que veamos la similitud con los casos penales, eh, um, lo que tiene que ver con la política pública de superación de condiciones de vulnerabilidad. Hemos acostumbrado a la población a que siempre son gallinas de engorde, marranos de engorde, gallinas ponedoras y pare de contar. Entonces lo que termina pasando es que la población se come esas gallinas o esos marranos y vuelve a las entidades territoriales a pedir alguna solución para sus condiciones de vulnerabilidad. Y entonces las entidades territoriales dicen que esas poblaciones son, digamos, se han vuelto, se han convertido en una carga porque les generan una erogación en su presupuesto. Y vuelven y la generan, y vuelven y la generan. Y por supuesto que va a pasar así por siempre hasta que entendamos que estas políticas tienen que efectivamente ser duraderas, efectivamente apuntar al problema que es la superación de las condiciones de vulnerabilidad y, digamos, no como programas cortoplacistas. Ya lo vamos a ver cómo aplica esto y cómo sucede lo mismo en todo el campo penal. Entonces, para que estemos claros, pues digamos que es el momento en que ese problema ya estando instalado necesita ser resuelto y lo vamos a resolver con el diseño de una política pública, que son esas directrices, es todo lo que ya hablamos en esta primera parte. Ahorita bien, ¿qué tenemos de característico de esta política pública criminal? ¿Qué tenemos de diferenciador? Una alta politicidad,
Las decisiones no se toman solo con base en la evidencia, ya lo veíamos, y veíamos cómo factores como el populismo, como los medios, como los debates electorales, cuando se avecinan campañas, cuando se avecinan años electorales, imprimen su sello en la definición de estas políticas públicas. Importante, y aquí, digamos, también para que lo tengamos en cuenta, las encuestas de percepción de seguridad. Y recuerden que una cosa es la percepción de seguridad y otra cosa es los indicadores de seguridad. Ambos son importantes, digamos, la percepción no quiere decir que sea despreciable o que no haya que tenerla en cuenta, por supuesto que hay que tenerla en cuenta, pero son dos cosas diferentes. Y por ende hay que trabajarlas de forma diferenciada. Hay que trabajarlas de forma diferente porque si no, lo que hacemos es que creer que son lo mismo y tratar de resolverlos de la misma manera y es donde empezamos a incurrir en la serie de errores. Tenemos la influencia del populismo penal, tenemos, y allí digamos que eh, vamos a darnos cuenta que muchas reformas se formulan para mostrar acción, más que para resolver causas estructurales del delito. ¿A ustedes qué ejemplo práctico se les ocurre en este punto? Que ya estudiamos la clase pasada. Profe, yo pienso que una que aplica ahí en ese punto es la tal política de pagar a los jóvenes por no matar. Pienso que esa es una reforma más populista que nos ha traído más violencia y más temas pues que tienen un trasfondo bastante álgido que una solución. Ok, ok. Em, ¿Y tú crees que esa política o que ese programa, porque ese no es una política, pero sí es un programa dentro de una política, responde a qué coyuntura? Es decir, ¿qué problema estaba atacando? Pues se supone que los índices de criminalidad, pero eso no en la realidad no es cierto, porque una persona que está delinquiendo, que está asesinando, que es un sicario, pues no se va a conformar con 1 millón de pesos para no volver a matar. O sea, digamos que eso es una plata que estamos pagando los colombianos para aumentar más el problema, más no para solucionarlo. Ok. Digamos que esa pregunta también es muy importante cuando que nos la hagamos. Es decir, para que podamos avanzar en las discusiones y nuestras discusiones puedan ser, digamos, desde el punto de vista eh, de indicadores, de datos. Nos tenemos que preguntar, ¿este programa le está dando respuesta a qué problemática? Y para no ir más lejos, digamos, es bueno y está bien que nos revisemos los fundamentos de ese programa, los objetivos que tenía ese programa, para poder, porque ya lo vamos a ver en la siguiente fase, va a ser la única forma en que nos vamos a poder evaluar la política, digamos, en general con sus programas, proyectos. Si no, digamos, no lo podría, si no está claro ese objetivo con el que se creó la política, no podríamos hacer una correcta evaluación y mucho menos una retroalimentación y mucho menos replantear la política. Adelante, Alejandro, te escuchamos. Gracias, buenas noches a todos los compañeros, a usted, profesora. Sí, quizás yo tengo un ejemplo. Bueno, mis ejemplos serían todos de Venezuela porque es donde he ejercido. Pero hubo una vez que en la ciudad de Caracas, es decir, bueno, aún sigue habiendo mucha inseguridad, pero digamos en aquel momento venían cerca las elecciones de alcaldías. Y hubo digamos, una persona que estaba postulándose para la alcaldía en que dijo que iba a acabar con la inseguridad con un famoso plan de tolerancia cero. Y era sencillamente que copió digamos, una política criminal del alcalde Rudolph Giuliani de la ciudad de Nueva York,
a Caracas. Era aplicando la teoría de las ventanas rotas y eso no funcionó. Entonces, ¿cómo lo traigo a colación? Porque nunca se llegó, digamos, al origen o a la etiología de por qué había una inseguridad, una etiología delictiva, sino más bien, como dice allí, mostrar acción, es decir, algo que era cortoplacista, ¿verdad? Que se hizo de una mala manera y no funcionó. Pudiera servir de ejemplo, quizás. Sí, gracias Alejandro. Sí, correcto. Y otro rasgo distintivo que tenemos en nuestra política pública criminal es la tensión constitucional. Y aquí digamos que es importante que tengamos en cuenta nuestros límites contramayoritarios, que son importantísimos. Ustedes, como buenos penalistas, los conocen. Tenemos unos principios de proporcionalidad, sabemos que el derecho penal es la última ratio, tenemos una legalidad estricta. ¿Y esto para decir qué? Pues para decir que muchas veces le colocamos unas penas exageradísimas a unos delitos que realmente no van, o sea, no se está rompiendo ese principio de proporcionalidad. Aquí yo tengo varios ejemplos, ya se los voy a pasar, ahí tengo una diapositiva de ejemplos, pero vayan ustedes haciendo, digamos que a mí me gusta mucho cuando yo voy explicando, ustedes vayan pensando, ah, sí, esto pasó así, esto pasó aquí, esto pasó allá, para que podamos ir trayendo a la realidad, pues digamos, estos conceptos académicos. Otra característica que tiene la política pública criminal en su fase de diseño es la participación de nuevos actores. Y aquí es importante, hay organismos internacionales, están los think tanks, están las ONGs. Este tipo de agremiaciones, de movimientos cada vez reflejan más la deriva de esa política criminal aplicada. Eso lo saco de González Guarda y es importante que lo tengamos en cuenta, digamos. Estas presiones que generan estos movimientos, que generan estos, hacen que muchas veces tengamos, digamos, logramos pasar la fase de agenda, pero cuando vamos al diseño, realmente está siendo manipulado por las presiones y finalmente no le va a dar respuesta a ese problema que planteamos. Tensiones críticas de esa fase de formulación. La eficacia versus la legitimidad. Se busca respuesta rápida a la demanda social, pero ello choca con límites constitucionales. El ejemplo que tenemos acá es el endurecimiento de penas de la Ley 2197 de 2022. ¿Qué pasó allí? Pues efectivamente necesitábamos mostrar acción, necesitábamos mostrar resultados, porque cada vez nuestros problemas de seguridad, digamos, han estado empeorándose y creo que hay un actor que también juega ahí un rol que es todo lo que tiene que ver con el conflicto armado y con los diferentes procesos de paz, porque teníamos 9 procesos de paz al tiempo. Entonces creo que todo ese marco hace que se generen presiones que deriven finalmente en creer que endurecer las penas va a solucionar y va a mejorar por lo menos la percepción en seguridad. Tenemos el corto plazo versus el largo plazo. Normalmente predominan las medidas remediales, más penas, más cárceles, desplazando estrategias preventivas o restaurativas. ¿Por qué? Porque son de largo aliento, porque son medidas que además de ser de largo aliento, de no verse resultados sino a muy largo plazo, pues en muchas ocasiones lo que hace es generar desánimo, es decir, no, pero hay que esperar tanto, no, pero es que no van a ver los resultados durante mi gobierno y necesitamos subir en las encuestas o necesitamos subir el próximo candidato y empiezan a jugar toda esta cantidad de variables que hacen que estas estrategias largoplacistas, que suelen ser las que dan soluciones duraderas en el tiempo, pues no sean tenidas en cuenta, sino que los
eh, actores que definen las políticas públicas opten por aquellas que tengan unos réditos rápidos, tengan unos resultados rápidos, tengan unos créditos contables en este momento. Pero, pues, el problema efectivamente de fondo no se va a solucionar. La integralidad versus la fragmentación. En lugar de diseñar políticas coherentes de largo plazo, se aprueban reformas penales parciales y aisladas. Esa es otra problemática que tenemos en nuestra política pública criminal, y es que vamos apagando incendios de acuerdo a cómo se van presentando. Entonces, cada vez que se presenta algo, salimos con una medida cortoplacista que, entre comillas, le dé solución, que finalmente no le da solución, pero además no abarca la magnitud del problema. Entre otras cosas, porque mucha de la política pública criminal tiene que estar amarrada a políticas sociales, necesariamente. Y el diseño simbólico versus el diseño real. Muchas políticas se formulan sin diagnóstico criminológico profundo, lo que las convierte en performativas frente a la opinión pública. Y acá es importante que tengamos en cuenta ese concepto de política de performativa. Dame un segundito. Dame un segundito. Dame un segundito, por favor. Listo, gracias. Entonces, estábamos en nuestras políticas performativas en política criminal. Y eso, digamos, es muy típico de la fase de formulación de la política criminal, y estas medidas performativas, digamos que provienen de la teoría social y jurídica y hace referencia a las políticas que cumplen como una función comunicativa, una función simbólica. Es decir, son aquellas medidas que mandan un mensaje, entre comillas, de que se están haciendo cosas, mandan un mensaje de que hay acción y de que se está escuchando el clamor del ciudadano, que se está escuchando y que se está leyendo esa realidad. Pero en el trasfondo, pues no está pasando, ay, yo no estoy compartiendo, pero en el trasfondo no está pasando eso que tenemos o eso que estamos solucionando realmente. Y eso es bien preocupante porque eh, más allá del símbolo, del mensaje o de la comunicación que se pretende hacer, pues no hay una solución de fondo. Les traía digamos, para que nos lo traigamos más al terreno, a la práctica, cómo cómo ha fallado el diseño de esta política pública criminal. Y traje tres casos. Traje Colombia, la ley que ya mencionamos, que es formulada en clave de mano dura frente al hurto y al homicidio, pero hoy, cuando tratamos de ver resultados,
cuando tratamos de ver indicadores, pues vemos que efectivamente pues no funcionó. En México tenemos la creación de la Guardia Nacional de 2019 formulada como una respuesta a la inseguridad con fuerte impronta política y militarización. Resulta que allá supuestamente crean la Guardia Nacional que va a ser como una policía, es como una policía. Sin embargo, y cuando la crean para que esté bajo el mando de federado. Pero resulta que se desdibujó completamente y porque desde su diseño estaba mal y hoy en día lo que tenemos es como más militares generando, digamos, como presencia en determinados sitios que tampoco son los sitios que desde la política estaban establecidos. Y eso hace pues que nuevamente ese diseño falló para el propósito con el que se creó, para el problema que quería atacar. Y también tenemos un proyecto de ley antidelincuencia en el 2023 en Chile, formulado como la reacción a la presión ciudadana tras el alza de homicidios, con reformas parciales que refuerzan la prisión preventiva y que después, digamos, varios autores reflejan que revisando los indicadores, pues no ha habido tal mejora, o por lo menos no la que esperaban frente a la política que tenían. ¿Ustedes tienen referencias, digamos, de casos latinoamericanos donde podamos evidenciar esto que acabamos de exponer? ¿Cómo así, profe? Buenas noches. Referencias de casos como que, donde se Donde, han planteado estas, no, sí, que digamos, donde las políticas que llevan inmersos programas o proyectos hayan fracasado porque en su diseño, pues fallaron tratando de dar respuesta a un propósito. Profe, yo creo que uno de los temas también, no sé si estoy en lo correcto, es el hacinamiento en las cárceles, porque hace 25 años lleva la Corte Constitucional declarando el estado de Pues, cosas eh, y no ha habido solución a este tema a la fecha. Creo que sí, es un caso muy fallido y muy conocido en Colombia respecto a este tema. sí, pero yo no conozco hoy una política pública para atender esa problemática. Si ese es un estado de cosas inconstitucionales, no superado. Pero no conozco si han hecho una política pública para eso, para poder decir, mire, efectivamente, el problema es el tema del hacinamiento, hicieron un diseño de una política pública mal diseñado y fracasó. Al final no se logró mejorar ni el estado de cosas inconstitucionales y por ende el hacinamiento. De hecho, creo que una de las órdenes de la Corte Constitucional es hacerlo, pero no se ha hecho. Pero bueno, sigan pensando y de pronto después me cuentan. La formulación en política criminal en América Latina muestra una tendencia a ser reactiva, fragmentada y cortoplacista. Esos son como tres elementos que siempre que analizamos una política pública criminal vamos a encontrar. Están reaccionando, digamos, nunca están previniendo. Son fragmentadas porque cogen parte de la problemática y no la problemática como tal. Y siempre, normalmente, son de corto plazo, son de corto aliento. Y digamos que ahí uno puede volver a concluir que es que están respondiendo más al populismo punitivo que a una planificación seria. Y ahí digamos que surgen las siguientes preguntas. ¿Quién controla la calidad técnica de la formulación? Digamos que debería haber un cuerpo técnico que no sea burocrático, que ayude en la revisión de esa formulación de esa política pública criminal.
Segundo, ¿cómo se equilibran demandas de eficacia con límites garantistas? Porque recuerden que no, digamos, no podemos nunca aceptar, no podemos nunca aprobar que el fin justifique los medios. Porque, pues, digamos, si este país ya ha probado este mecanismo varias veces y no ha funcionado. Y el ser humano a lo largo de su historia lo ha probado muchas veces y eso, digamos que no funciona, no funciona. Y además trae mucho dolor, se rompe el tejido social, etcétera, etcétera, etcétera. Y tercero, la tercera gran pregunta que uno puede hacerse es ¿qué lugar ocupa la evidencia criminológica frente al cálculo electoral? Digamos, ¿en qué relación simbiótica está nociva? Eh, y digamos que ahí Cito González Guarda advierte que la política criminal aplicada traduce la política criminal a un lenguaje gerencialista con indicadores y metas, pero sin romper con la lógica cortoplacista. El desafío está en formar instituciones capaces de blindar la formulación contra el populismo penal, manteniendo legitimidad democrática y respeto por el Estado de Derecho. Y digamos, ¿de dónde sale esto o por qué sale esto? Chicos y chicas, porque cada vez que empezamos a analizar cualquier política criminal que ustedes quieran, vamos a ver las mismas características y vamos a ver cómo está enfocada en mejorar indicadores, en acertar en unas metas, que es un corte muy gerencial de la nueva administración, y no en cómo solucionar ese problema que metimos en la agenda y que es lo que nos llama a hacerlo, y no verlo como un problema global, grande, macro, que requiere entonces una política grande, macro, pensada desde muchos actores, pensada involucrando muchas variables, sino que lo hacemos fragmentado, de corto aliento, mediático para dar respuestas a exigencias muchas veces electorales. Listo. Ahí digamos que cerramos nuestra fase de diseño y entramos en otra que tiene otra cantidad de retos increíbles, porque cada una de las fases, como ya van viendo, tiene sus propios retos y sus propias dificultades. eh, que deberían, digamos, los hacedores de política pública deberían tenerlos contemplados para que en esa medida se pudieran ir superando con el fin de que al final, cuando hacemos nuestra evaluación de la política pública, pudiéramos tener unos buenos resultados. Porque además es cíclico, es decir, se repite y se repite siempre las mismas problemáticas, con los mismos problemas, con las mismas soluciones, con los mismos retos, los mismos desafíos y las mismas evaluaciones, eh, que además las vivimos. Entonces, ¿qué tenemos de definición y de particularidad de esta tercera fase, que es la de implementación de la política pública criminal? La implementación es el proceso mediante el cual las políticas formuladas se convierten en acciones concretas. En teoría, significa asignar recursos, ejecutar programas, coordinar instituciones, garantizar que lo decidido en la fase de formulación se materialice. ¿Cómo se materializan realmente las políticas públicas? Pues a través de programas, a través de proyectos que finalmente se derivan en contratos, leyes, macroproyectos, etcétera. Esa es la forma en que realmente nosotros le vamos a dar vida a esa política pública, en que realmente nosotros vamos a ver cómo se lleva a cabo esa política pública. Y en política criminal la implementación es mucho más problemática porque se enfrenta a restricciones institucionales, tensiones judiciales, déficits presupuestales, demás resistencias sociales y políticas. En general, para que digamos lo tengamos ahí como de los fundamentos de política pública,
el reto de toda política pública en estos países latinoamericanos son los presupuestos. Es decir, una política pública sin presupuestos es imposible de ejecutar, imposible de implementar. Pero además de que es imposible de implementar, teniendo en cuenta los escasos recursos que siempre tenemos, pues lo que sucede finalmente es que en la fase de implementación, como hay pocos recursos, se recorta mucho el objeto y el alcance de esa política pública. Entonces, muchas veces en el diseño diseñamos unas macro políticas públicas que incluso quedan plasmadas en las leyes y cuando vamos a la realidad, pues no existen, no dan los recursos para dar respuesta a eso. ¿Qué tenemos? Una capacidad institucional limitada. Lo mencionaba la compañera Joana, cárceles hacinadas, sistemas judiciales lentos, burocracias policiales. Todo esto son elementos, son componentes de nuestra política pública criminal que hacen que en esta etapa de implementación fallen muchas políticas públicas, no se logren implementar. Entonces, si logramos que queden bien diseñadas, cuando vamos a la implementación, pues no. O peor aún, está mal diseñada y después cuando vamos a implementar, hay sus propios retos y sus propias problemáticas y tampoco queda bien implementada. Hay un concepto que es el de Strict Level Bureaucracy, que es la implementación depende de cómo policías, fiscales y jueces interpretan la política en su práctica diaria. Y claro, cuando parte de esa implementación queda en manos de entidades territoriales, alcaldes, gobernadores, policías, jueces, fiscales, pues digamos que son muchas personas interpretando lo que quiso ser, lo que pudo ser y lo que desde mi cargo puedo hacer. Y pues digamos que eso en la implementación es un reto gigante que dificulta esa implementación. La desconexión entre la formulación y la implementación, muchas políticas se diseñan sin medir capacidades reales, produciendo un desfase estructural. Esta es una queja constante en todas las políticas públicas y es que las políticas públicas se diseñan en Bogotá en escritorios y cuando se van a llevar y se van a ejecutar en territorios, en un territorio donde no hay internet, donde llega la luz 2 veces o 3 veces a la semana, en nuestra ruralidad dispersa, en etcétera, de condiciones especiales de cada uno de los territorios, de las idiosincrasias de cada uno de los territorios, pues nos damos cuenta que la política pública falló. Incluso falla muchas veces la normatividad jurídica, fallan los programas y los proyectos. ¿Por qué? Porque se diseñan desde Bogotá, porque se diseñan sin participación de los involucrados, porque se diseñan sin participación de los que la van a ejecutar, para que, digamos, estos elementos, cuando ustedes tengan la oportunidad de hacer diseño de política pública, pues los tengan en cuenta y los corrijan para que no vayan a pasar. La selectividad en la aplicación. La criminología crítica muestra que la implementación tiende a centrarse en poblaciones vulnerables y de bajo poder político, reforzando desigualdades. Y digamos que nosotros tenemos sistemas que están diseñados en eso, en profundizar esas desigualdades. Y eso lo vemos desde, digamos, muchos campos de la vida en sociedad. Lo vemos desde el urbanismo, lo vemos en nuestra política pública criminal, lo vemos en el diseño de nuestra política pública social, lo vemos en las implementaciones cuando no tenemos en cuenta todos los grupos étnicos, cuando no tenemos en cuenta los enfoques. Ahí vamos viendo cómo esas brechas de desigualdad se van abriendo cada vez más
y eso redunda en que cuando queremos hacer una correcta implementación de una política pública, pues lo que hacemos es ahondar en esas desigualdades. Digamos que tenemos que tener en nuestro radar, digamos, en nuestro panorama, las tensiones críticas de la fase. Entonces tenemos la norma versus la realidad. Las leyes penales pueden ser muy ambiciosas, pero la capacidad de ejecutarlas es mínima. Ejemplo, el aumento de penas en Colombia sin infraestructura carcelaria. Entonces, uno escucha, y yo creo que ustedes lo han hecho, policías y fiscales que dicen, sí, pero me toca dejarlo porque no tengo para dónde mandarlo. Sí, pero me toca soltarlo porque no tengo cómo hacerlo. Sí, me toca, pero los fiscales no hay. Sí, me toca, pero es decir, esa implementación, esa exigibilidad que podemos hacer se coarta, se restringe porque no hay capacidad. Porque en la realidad, porque sí, ahí está la norma y dice eso, pero cuando nos vamos a la realidad es otra. Y no va a ser posible hacerlo. Otra de nuestras tensiones críticas es la centralización versus la descentralización. ¿Quién implementa? Ministerio de Justicia, gobiernos locales. La falta de coordinación produce incoherencia. Ya digamos que esa la esbocé un poco y es cuando nos vamos a implementar esa política y tenemos muchas personas que participan de esa implementación, nos vamos a dar cuenta que fue pensada en Bogotá, fue pensada para otro territorio, fue pensada para otras realidades. Y esa descentralización no está sucediendo como debería suceder. Y ese implementador no va a lograr hacerlo. Tenemos otra gran tensión que es la legalidad versus la discrecionalidad. Y aunque la política se formula como universal en la implementación, prima la discrecionalidad de agentes de calle, lo mencionábamos, policías, fiscales, que pueden hacer interpretaciones diversas, que pueden hacer consideraciones diversas. Y entonces, esa implementación pues se nos va a enrarecer, se nos va a desdibujar. Y por último, tenemos la visibilidad versus la eficacia. Los gobiernos suelen implementar lo que se ve, más patrullaje, capturas masivas, más que lo que funciona, que es una prevención comunitaria. Por eso les decía desde el principio que muchas de nuestras políticas públicas criminales tienen que ir aparejadas con políticas públicas sociales y muchas veces ni siquiera hacemos ese emparejamiento. Eh, Porque solo la política pública social de largo aliento, bien estructurada y apuntando a esos problemas de la agenda, son los que nos pueden dar una disminución real del delito. Digamos que me gustaría escucharlos de cómo la están viendo ustedes, de esto, cómo lo ven ustedes desde sus puestos de trabajo, desde su quehacer. ¿Han sentido esto que yo estoy explicando? Alejandro, te escucho. Sí, bueno, cuando apliqué la carrera en el sistema penitenciario venezolano, hubo una vez, y solamente lo traigo como ejemplo, hubo una vez que desde el ministerio en Caracas, pues hicieron podríamos llamarla una política pública penitenciaria, y era un plan para acabar con el hacinamiento. Lo que hicieron fue como un plan de, digamos, express, de que los jueces dictaran sentencias de una vez. Digamos, yo estaba como coordinador de clasificación y atención integral de un centro penitenciario y, digamos, teníamos las cosas al día. Pero, digamos,
en la práctica pareciera que hubiera funcionado porque pues el hacinamiento disminuyó, al menos en el centro penitenciario donde yo trabajaba. Pero sin embargo, podemos ver, como usted bien estaba diciendo, que a nivel de hacer una estructura bien fundamentada con base a, pudiéramos pensar eh, en investigaciones criminológicas, realmente no funcionó. Porque, bien, atacas el problema de hacinamiento en las cárceles, pero aumenta el delito en la calle. Entonces, se puede ver que es algo que era netamente político, pero que de verdad que no tuvo ninguna fundamentación en nada, en ningún estudio serio. Y bueno, vemos las consecuencias y aparte de eso, pues esas mismas personas, no puedo decir que todas, volvieron a prisión. Entonces no se hizo nada. Es solamente un ejemplo. De acuerdo. ¿Ibas a hablar, Jorge? Sí, doctora, buenas noches para todos. ¿Cómo Digamos estás, que, por Jorge? ejemplo, a este lado se analiza, bueno, yo inclusive ya es viejito. Jorge, yo no te estoy escuchando bien. Doctora, que digamos se ve cotidianamente ese caso de las fallidas políticas públicas, pero en mi caso, digamos, analizo lo del tema de el DMS, Departamento de Municipios Seguros, que es inclusive muy viejita esa política pública, ese programa, y pues seguimos con una total inseguridad prácticamente en todos lados, en todo departamento y en todo municipio. ¿Sí? ¿Ahí qué crees tú que falló? ¿El diagnóstico del Sí, problema, el lo diseño de que la decía la política, la doctora. implementación, qué crees? ¿O todo? Lo que dice la doctora respecto de que no se analiza con los reales actores del territorio, de la zona que está en conflicto, de la zona que tiene la problemática social. No se invita realmente a esos actores. Muchas veces los protagonistas en esas mesas de trabajo es el segundo, es el encargado, el delegado, los demás estamos ocupados, entonces envían otro delegado que no sabría del tema y así se arman, digamos, esas políticas o se construyen esos programas en esas mesas de trabajo que pues, realmente no tienen o no se le da la importancia que debería tener por esa relevancia social que tiene cada situación de los departamentos y municipios. Ok, ok, Doctora, lo que pienso es que no puedo alzar la mano porque no sé, no me da. tranquila. Doctora, lo que yo pienso y he analizado es que realmente los funcionarios que aplican las políticas públicas no tienen el conocimiento, o sea, no son los técnicos apropiados para su implementación. Las hacen simplemente lo que decía el compañero por cumplir un requisito y lo que usted nos ha explicado durante toda la clase. Los políticos y por salir del paso, lo ve uno también en las alcaldías municipales. Yo trabajo pues en el sector privado, pero sí pues tengo contacto con las alcaldías municipales y uno ve que en los planes de ordenamiento territorial se nombran mucho la política pública, pero no saben ni siquiera qué es la política pública ni qué es lo que quieren implementar en esas políticas públicas. Entonces, digamos que yo creo que la falla y todo lo que está pasando en el país es la falta de profesionales expertos y de gente competente que sepa realmente qué es una política pública y cómo implementarla en el territorio y en el país. Ese es un problema que tenemos, la falta de capacitación de los funcionarios o de los que aplican esa política pública. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien más quiere compartirnos desde su experiencia? Doctora, muy buenas noches. Yo quisiera hacerlo. Claro que sí, Esteban, te escuchamos. Doctora, pues efectivamente hay muchas problemáticas, digamos, que podríamos citar. En el caso particular, pues yo trabajo es dentro de la rama judicial y allí uno evidencia muchas problemáticas, empezando por la burocracia y por la falta, digamos, de alguna manera de independencia en muchas ocasiones en donde uno ve a la fiscalía y hay un caso que no tiene por dónde avanzar y uno lo primero que se le viene a la mente como funcionario ya de este lado, ¿no? Detrás de la baranda, es este caso no va para ningún lado, esto debería ser una preclusión.
Sin embargo, o un principio de oportunidad, o bueno, o algunas salidas alternativas, y ya desde el punto de vista burocrático, cuando uno habla informalmente con personas de la fiscalía, le dicen a uno, no, es que no puedo porque es que es un trámite que tiene que ir al director seccional o que tiene que ir hasta el búnker y allá me lo van a negar porque es un caso de connotación nacional. Entonces, esa es una de las dificultades, la falta de independencia que tienen los funcionarios, casi que maniatados. Y otro problema particular que yo evidencio, por ejemplo, desde el mismo momento de la formulación de la política pública, es en el caso de los delitos sexuales. Entonces, los delitos sexuales no hay ninguna posibilidad, ninguna reducción en la sanción por allanamientos, por preacuerdos. No es posible desde el punto de vista jurídico, no porque el funcionario no quiera, sino simplemente el legislador de tajo lo prohíbe. Y entonces todos los casos de delitos sexuales van a juicio. Todos, nadie preacuerda, nadie se allana. Y uno podría decir, bueno, pero esto es una cuestión justa porque las víctimas, porque es que son niños, por bueno, mil cosas. Sin embargo, eso hace, uno, que haya más cantidad de casos que se prescriben, básicamente por la congestión. O sea, en últimas la justicia no llega, ahí sí que se deniega justicia. No cuando se absuelve, cuando no hay respuesta, el Estado simplemente no llegó. Y entonces hay más cantidad de casos, el sistema se congestiona, muchos casos se prescriben, muchos casos llegan tarde y las víctimas que uno ve con tristeza que llevan 8 años desde que pasaron los hechos, llegan al juicio y dicen, pero ustedes, ¿por qué no me creyeron cuando yo les dije ahora, por qué me van a hacer hablar? Yo ya no quiero, no quiero, no quiero. No hablan y también terminan absueltos. Entonces, pues esas son como dos ejemplos particulares que quería traer pues, Ese de la de planeación. violencia sexual, ¿qué crees que estuvo mal? La planeación, desde el momento de la planeación, casi que porque fue por motivos de populismo punitivo, que es lo que la doctora estaba resaltándonos. Ok, 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 de acuerdo, de acuerdo. Sí, yo creo que son unos muy buenos ejemplos. A mí me llama mucho el tema, me llama mucho también la atención el tema de la violencia sexual, y digamos que las altas tasas de prescripción son increíbles, pero seguimos escuchando cómo se intentan proyectos de cadena perpetua, aumentar las penas, en vez de pensarnos unas políticas que apunten es a que hayan más condenados, por lo menos. Y, por ejemplo, me parece muy viable en pensarnos si la persona se allana a cargos, ¿por qué no? O sea, eso sería perfecto. Se allana a cargos, condena. Y digamos que eso podría dar respuesta al problema. La pregunta es, ¿cuál es el problema? Porque es que si el problema es que las penas son bajitas para el delito, pues digamos que ahí volvemos al tema de cómo se interpreta el problema. Si el problema es que la pena es bajita y el descontento que esto genera, entonces pues sí, en el diseño vamos a aumentar penas, pero ese no es una lectura acertada del problema. Ese es lo que metemos en la agenda porque da réditos, porque suena bonito y porque es políticamente correcto. Pero realmente ese no es el problema. Eso no es lo que genera indignación. O por lo menos genera más indignación cuando alguien queda sin pena por el delito, porque no se judicializa. De acuerdo, compañeros, de acuerdo, chicos y chicas, yo creo que así podemos finalizar esta clase. Espero verlos pronto. Me encanta siempre poder aportar un poco desde mis lecturas y desde cómo veo la interpretación de esto y digamos cuando ustedes me lo retroalimentan, para mí es muy valioso. Entonces, pues muchísimas gracias. Quedamos, digamos, como en sintonía. Les llegó la lectura de la clase pasada, ¿cierto? Sí, Listo, súper. Eh, yo creo que en el transcurso de esta semana les mando una segunda lectura. eh,
así corta también para que, digamos, tengamos plazo de hojearla y ojalá la próxima clase podamos discutirla un poco porque esta no nos alcanzó un poco el tiempo para discutir la pasada. Muchísimas gracias por todo, quedo súper atenta. Cualquier cosa, cualquier pregunta, comentario, estoy a su disposición. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Muchas gracias, profe. Hasta mañana. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Compañeros que Gracias, descansen. profe. Que Chao. descansen. Bye. Chao.